Bueno, les voy a contar acerca de la medicina ancestral milenario ayahuasca. Ayahuasca es una planta muy creadora que nos han dejado nuestros mayores, nuestros curanderos. Pedir permiso a todos los abuelos, a todas las abuelas, doctores, chamanes, yachas, taitas, maimas, doctores, doctoras, para hablar acerca de la ayahuasca. Ayahuasca es una planta sabio que viene en generación dentro de nuestra cultura quichua. En la provincia de Pastaza existe 7 nacionalidades: quichua, shuar, achuar, Waurani, záparo, anduas, chivias. Cada nacionalidad pues hace su ritual más que todo, ingresando a lo que es a la medicina ayahuasca. Ayahuasca se descifra en tres palabras. Aya quiere decir amargo, aya quiere decir alma, y ayahuasca completo es como decir un bejuco, una liana. Estamos hablando alma o espíritu o amargo y una liana, como decir un bejuco. Así se está representando su nombre, ayahuasca. Ayahuasca se prepara con una planta que se llama yaji, que tiene DNT. Ese es lo que da la visión que nosotros queremos observarnos, lo que nosotros nos hace mostrar más que todo. La planta ayahuasca es el reflejo de cada uno de nosotros, nos hace mostrar, nos hace renacer desde que nosotros nacimos al presente que estamos. Eso es lo que nos da la información la planta ayahuasca. La planta ayahuasca es una madre, es una maestra que nos enseña cómo vivir, cómo ser simples en nuestra trascendencia de nuestra vida. Es una planta que nadie puede entender. Esta planta nadie sabe cómo se creó, más que todo. Yo puedo decir que mi abuelo tomaba ayahuasca y el abuelo de mi abuelo también tomaba ayahuasca. Y también su abuelo, como decir, ha tomado ayahuasca y no sabe cuándo se creó la ayahuasca, no sabemos. Es un mito, como decir, pero que fue creado la planta ayahuasca. Pero todos los yachas, todos los curanderos, todos los chamanes, brujos, pues ellos investigaron así, se creó así, mediante el conocimiento de estas plantas mismas, de muchas plantas. Ayahuasca es una planta que nos hace crecer nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro conocimiento, nuestro saber en dentro de nuestra madre tierra, nuestra naturaleza, en nuestro Pachamama. Tú entiendes más que todo de cómo formar una vida, cómo crecer a nivel emocional, a nivel físico, psicológico, mental y espiritual. Ayahuasca nos hace renacer nuestro, nuestro interior, donde que muchas de las veces pues nos olvidamos de quiénes somos y de dónde venimos. La madre ayahuasca, donde tú estés, la medicina te va a invitarte para conocerte. Es como tener una cita con una chica, la primera cita. Es así que te va a llamarte primeramente, eh, para poder interiorizarte en dentro de usted mismo. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Y ahí es cuando nosotros vamos a ser conscientes de muchas cosas que nosotros mismos estamos dañándonos como persona, como un humano. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra conciencia. Y ahí es cuando la medicina te va a darte una lección a usted, una reflexión. Las cosas que no tienes que hacer, las cosas que tienes que hacer, te va a fijarte, te va a ponerte reglas, te va a ponerte el amor, la caricia, el cariño que tú necesitas para superar y para mejorar todas las enfermedades que están dentro de nosotros mismos, porque nosotros somos los que portamos las enfermedades como humanos, la planta no.
La planta es una maestra que a usted te va a enseñarte, a educarte, a mejorar de lo que tú estás, de lo que tú nunca entendías cómo es la vida. Ayahuasca es una planta que tiene mucha información. Ayahuasca está todo el conocimiento ancestral de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de todas las culturas, más que todo. Es una planta de todo. Ahí está el conocimiento o la biblioteca o el libro que está escondido. Es un tesoro que muchas de las veces pues dejamos atrás. Porque la sabiduría o el espíritu se pierde es porque nos olvidamos de la planta, dejamos a un lado, como decir, hacemos poco importancia. Y ahora en la actualidad pues se está perdiendo las plantas, de todas las plantas de conocimiento, de lo que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas. Hay que tener mucho más valor, mucho más educación con la planta ayahuasca, porque ahí está todo, todo lo que nosotros queremos aprender, queremos educarnos más que todo como persona, también como un ser humano. Es en cuanto a la medicina ayahuasca, la experiencia que yo he tenido ha sido desde tempranas edades, que he tenido la experiencia y el conocimiento de ver y de conocer a la planta ayahuasca. Mis abuelos tomaban también ayahuasca. También mi padrino, que descansa en paz, mi abuelo que descansa en paz, pues ellos tomaban ayahuasca. Mediante ese ha sido que mi experiencia ha ido llevando, como decir, el transcendencia de mis abuelos, de mis padrinos, más que todo. Y ahora pues no tengo abuelo, no tengo padrinos, pues me ha tocado a mí. No todos somos el camino de la medicina, son todas las personas que tienen mucho valor, mucho coraje para seguir lo que es la medicina ancestral ayahuasca. No todos tomamos la medicina. ¿Por qué? Porque es muy duro, es muy fuerte. El espíritu cada vez es más fuerte cuando tú vas conociendo, tomando la medicina ayahuasca. Pues aquí en mi comunidad, como es Achehuasi, yo me dedico a construcciones también, a sembríos, también ayudo en las ceremonias, que es parte de ser guía, como decir, guía espiritual en la chuma. Ese es mi trabajo aquí en la comunidad y cada día voy aprendiendo para ser mucho mejor. Y la planta es lo que me enseña eso a mí. Estoy ahora, en el presente, pues mi conocimiento, mi experiencia es más que todas otras cosas que no son importantes. Tener cosas para mí no es importante. Lo importante es la vida en especial, porque la vida es único. A veces nos equivocamos pensando que teniendo las cosas o dinero es importante, pero no. La importancia en sí es de conocerse interiormente, que nos permite a abrir nuestro alma, nuestro corazón, tener amor propio. Eso es lo más importante. La familia es importante. Todo es importante, pero lo más importante de nosotros es la vida, porque la vida es lo único que tú tienes. Las cosas puedes tener muchas cosas, puedes tener empresas, puedes tener dinero, puedes tener carros, puedes tener todas maravillas cosas, pero todas esas cosas cuando tú te vas, pues no vas a utilizar cuando estás en otro mundo, más que todo en otra tierra, en el mundo de los espíritus. Se queda todo ahí, solo queda una historia, un recuerdo. Ahí es el final del humano, final del hombre. Solo quedarán historias. Ese nos hace reflexionar más que todo la medicina ancestral, ayahuasca. Como humanos estamos en el aire sin saber qué hacer, sin saber qué tengo que hacer. Por eso es que existe guerras, violencias. La planta nos invita para hacer nosotros conciencia en nosotros mismos, porque no somos conscientes en la tierra, porque todos estamos en la tierra. Para ese a nosotros nos invita la planta, para que conozcas
que eso no es bueno, todo es malo, como decir, todo malo también es bueno, pero cuando tú le enciendes ese malo que estaba mal, pero cuando tú le das mucho amor, ese mal va a ser bueno, excelente. Ese nos hace ver, como decir, la planta, siempre para crecer nuestro alma más que todo. Nuestro espíritu nos olvidamos, dejamos a un lado, dejamos apagado. Y ahí es cuando nosotros no crecemos como personas. Eso es lo que nos hace olvidar a nosotros. Pero la planta existe para poder solucionar esos problemas que tenemos nosotros en dentro de nosotros mismos. El problema es en dentro de la persona, del humano, no está en otros, porque otros son otras personas. Si nosotros invitamos a toda esa familia que quieren conocer lo que es el espíritu, el conocimiento de la planta, lleguen acá a la comunidad de Sachahuasi para vivir otra forma de transmitir la vida, porque todo es un arte, todo es música. En todo momento está despierto, todo el tiempo. El tiempo es necesario para nosotros y el tiempo esperado espera la planta, ¿sí? Ahí es cuando a nosotros nos invita para que tú vengas a conocernos, ¿sí? Para nosotros la planta es muy especial, es un tesoro escondido, es el tesoro verde que decimos nosotros. Todo está ahí, toda la información está ahí para entender el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Estamos para invitarles acá a nosotros que lleguen a conocer la planta ayahuasca y muchas plantas alternativas que existen aquí en la tierra, más que todo, y todos son beneficiosos, que nos pueden ayudar a nosotros como personas para volver a levantarnos con nuevo alma, nuevo espíritu, nuevo conocimiento, nuevo saber a nivel físico, psicológico, más que todo. También agradecerle a todas las personas que llegan a conocer Sachahuasi. Estamos muy agradecidos de mi parte también, desde el corazón profundo, eh, porque la planta nos hace traer de lo más profundo, ¿sí? Y nos hace traer acá al presente. Eso les puedo manifestar porque la planta siempre está presto para ayudarles a ustedes, la madre ayahuasca.